¿De verdad eres libre? ¿O solo cambiaste los grilletes de hierro por cadenas invisibles hechas de miedo y resignación? Es una pregunta antigua, que resuena en los corazones de millones de africanos, generación tras generación. ¿Somos arquitectos de nuestro destino, o simples actores en una obra escrita por manos ajenas? Costa de Marfil, durante muchas décadas, fue el ejemplo vivo de la esperanza africana. Un país que, tras la independencia, logró alimentar a sus hijos, instruir a su juventud, construir caminos, levantar escuelas y hospitales. Hubo una época en la que se la apodaba el milagro africano, cuando sus plantaciones de cacao, sus bosques y su oro parecían ser la promesa de días mejores. Pero, ¿de qué sirve la independencia si la economía, los recursos y las decisiones siguen bajo el control de intereses extranjeros? Pensemos, por ejemplo, en el cacao. Costa de Marfil es el mayor productor mundial de este fruto. Su tierra provee más de la mitad del cacao que se consume en todo el planeta. Sin embargo, los beneficios se quedan fuera. Gigantes multinacionales fijan los precios en mercados lejanos, y los agricultores, muchas veces, viven en la pobreza, viendo cómo el fruto de su trabajo enriquece a otros. ¿No resulta esto una ironía dolorosa? La independencia que celebramos tantas veces no es más que un disfraz. Detrás de los himnos y banderas se esconden nuevas formas de sometimiento, contratos internacionales que hipotecan el futuro, deudas imposibles que asfixian a generaciones, alianzas selladas con promesas que jamás se cumplen. Pensemos en la deuda externa. Cada año, los países africanos pagan sumas astronómicas en intereses a bancos extranjeros, mucho más de lo que reciben en ayuda al desarrollo. La balanza está siempre inclinada en contra. Mientras tanto, el dolor africano sangra en silencio. Madres lloran a sus hijos, jóvenes arriesgan la vida cruzando mares en busca de esperanza. Pueblos enteros ven cómo sus recursos desaparecen sin ningún beneficio para quienes los producen. ¿Cuántos jóvenes marfileños han soñado con Europa, solo para encontrarse con la dureza de la migración y la indiferencia? ¿Cuántas madres han sentido el vacío de la partida o la pérdida? Si no despertamos, perderemos mucho más que nuestro oro o cacao. Se nos irá la dignidad, la voz y la esperanza de un verdadero cambio para toda África. Hoy, la resignación y el miedo son las cadenas más poderosas. Sostienen a los poderosos y apagan los sueños de los pueblos. Esas cadenas son invisibles, pero pesan más que el hierro. ¿Vamos a conformarnos con esta ilusión de libertad mientras el futuro se nos esfuma ante los ojos? La respuesta está en mirar de frente nuestra historia, reconocer sus heridas y hacernos la pregunta esencial: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Para entenderlo, debemos retroceder en el tiempo y mirar de cerca las raíces de nuestra independencia. Solo así podremos romper el ciclo y recuperar la fuerza para escribir una nueva historia. La colonización nunca terminó, solo cambió de máscara. Hoy se oculta tras palabras dulces: cooperación, ayuda al desarrollo, acuerdos internacionales que parecen justos, pero esconden cadenas nuevas. La independencia celebrada por nuestros pueblos africanos fue real apenas un instante, reemplazada pronto por una dependencia disfrazada de promesas vacías y discursos amables. Repasemos un ejemplo histórico. Después de la independencia de Ghana, el primer país subsahariano que logró liberarse del yugo colonial en 1957, Kwame Nkrumah advirtió al continente sobre los peligros del neocolonialismo. Dijo que la mayor amenaza no era ya el dominio militar, sino el control económico y cultural ejercido por potencias extranjeras. Sus palabras, proféticas, se han cumplido en casi todos los países africanos. Tras la retirada de los colonizadores, surgieron nuevos lazos: contratos escritos en París, préstamos firmados en Washington, políticas dictadas desde Bruselas. El control ya no necesita soldados ni cañones, sino deudas interminables, tratados comerciales injustos y bases militares extranjeras establecidas en suelo africano bajo el pretexto de la seguridad. Tan solo en África Occidental existen más de 20 bases militares extranjeras,
justificadas en nombre de la lucha contra el terrorismo, pero que también garantizan el acceso a recursos estratégicos. Las potencias extranjeras aún gobiernan desde la sombra. Deciden el precio del cacao, el valor de nuestro petróleo, diseñan hasta los programas escolares y los modelos de vida que consumimos sin dudar. La cultura, la lengua y los sueños de nuestra juventud, muchas veces, no nacen aquí. Nos llegan empaquetados desde fuera, listos para ser imitados. La televisión, la música, la moda, incluso la idea de éxito, a menudo se asocian a lo extranjero, relegando lo propio a un segundo plano. El dominio externo no sería tan efectivo sin recurrir a otro viejo truco: la división interna. Durante siglos han explotado diferencias religiosas, étnicas o regionales para sembrar desconfianza. Nos enfrentan norte contra sur, cristiano contra musulmán, rico contra pobre. Cuando África intenta levantarse, la discordia es avivada desde el extranjero para impedir la unidad que tanto temen. Un ejemplo claro lo encontramos en la historia reciente de Ruanda, donde la manipulación colonial de identidades étnicas desencadenó uno de los genocidios más trágicos del siglo XX. Las cicatrices de la división aún perduran en muchas naciones africanas. Hoy, la nueva esclavitud se esconde en los contratos, la deuda y la política entregada a intereses ajenos. Nos adormecen con discursos de progreso, mientras nuestros recursos se fugan y nuestra juventud arriesga la vida cruzando mares desconocidos en busca de lo que aquí le es negado. ¿Qué independencia es esa, si no elegimos nuestro destino ni disfrutamos del fruto de nuestra tierra? Si ignoramos esta realidad y no aprendemos del pasado, condenamos a las generaciones futuras a repetir el mismo ciclo: sumisión, división y pobreza. La libertad y la dignidad no se regalan, se conquistan con conciencia y unidad. El precio de no despertar es seguir siendo peones en el tablero de otros. Pero el peligro mayor no solo viene de fuera. Hay una amenaza silenciosa creciendo entre nosotros mismos, en nuestros pensamientos y en las decisiones cotidianas. Ese enemigo invisible se infiltra en lo más profundo de nuestra identidad, moldeando cómo nos vemos y cómo nos valoramos. Y si no lo reconocemos, seguirá dictando nuestro futuro sin que nos demos cuenta. ¿Y si el enemigo más peligroso de África no lleva uniforme extranjero, sino el rostro de alguien cercano? Esta pregunta duele, pero debemos enfrentarla. La amenaza más letal viene de dentro de nuestras propias fronteras y corazones. La debilidad de nuestros pueblos no está en la escasez de recursos ni en la falta de talento. El verdadero peligro es la ausencia de una dignidad compartida, la desconfianza entre vecinos, el miedo al éxito del otro africano, como si su victoria fuera nuestra derrota. Cada vez que dejamos que la sospecha divida nuestras calles, abrimos la puerta a quienes desean sembrar el caos. La corrupción, ese veneno invisible, se ha instalado en los pasillos del poder y entre líderes que deberían protegernos. Al vender la dignidad nacional por contratos, favores o promesas vacías, algunos hipotecan el futuro de generaciones enteras. El egoísmo de unos pocos condena a la mayoría al estancamiento y al olvido. Un caso emblemático es el de los contratos de explotación minera en la República Democrática del Congo, donde acuerdos opacos han permitido la fuga de miles de millones de dólares que podrían haber transformado la vida de millones de congoleños. Este patrón se repite en muchos países africanos: recursos abundantes, pero pueblos empobrecidos. Aún más grave, la sumisión mental es hoy la cadena más pesada. Nos han hecho creer que solo aceptando la injusticia y resignándonos a la mediocridad encontraremos estabilidad. Nos prometen paz a cambio del silencio, crecimiento a cambio de obediencia, y cada día nos alejamos más de la verdadera libertad por la que lucharon nuestros antepasados. El miedo al cambio y la comodidad de la costumbre anestesian nuestra conciencia. La desunión es un veneno que debilita cualquier intento de progreso. Divididos por religión, región o intereses personales, olvidamos que solo la unidad puede romper las cadenas del subdesarrollo y la dominación externa. Nos vendieron la imagen de una estabilidad sin justicia ni libertad,
Pero esa tranquilidad falsa solo perpetúa la opresión y la dependencia. Si aceptamos vivir arrodillados, nuestros hijos heredarán no solo la pobreza, sino también la resignación y la irrelevancia ante el mundo. Hoy, el riesgo es claro. Si perdemos la conciencia y la unidad, desaparecerá la esperanza de un renacimiento africano. La pobreza seguirá siendo una herida abierta, y el nombre de nuestra tierra se apagará en la historia. ¿Vale la pena sacrificar la grandeza por una calma vacía? Si seguimos así, ¿qué futuro dejaremos a nuestros hijos? ¿Serán libres de soñar y construir, o heredarán solo las cadenas que temimos romper? Pero aún no todo está perdido. El cambio comienza cuando decidimos no aceptar más el papel de víctimas y recuperamos el control de nuestro destino. La historia la escriben quienes se atreven a hablar y a levantarse. Quienes callan y aceptan la injusticia solo entregan su destino sin haber luchado. El peor enemigo de un pueblo no es el opresor, sino el desencanto y la resignación. Cuando dejamos de creer en el cambio, perdemos no solo nuestras riquezas, sino también nuestra alma colectiva. Muchos piensan que todo está decidido, que los contratos firmados y las fronteras impuestas son muros imposibles de atravesar. Pero la historia de África demuestra lo contrario. Cada vez que un pueblo ha despertado, ha derribado cadenas que parecían eternas. El miedo y la resignación no son nuestro destino. Son prisiones que debemos romper juntos. Recordemos la lucha de Nelson Mandela en Sudáfrica. Durante casi 3 décadas estuvo encarcelado, pero jamás abandonó la fe en un futuro libre del apartheid. Su ejemplo inspira a todos los africanos. La resistencia y la esperanza pueden vencer hasta los muros más altos. Hoy los poderosos siembran división para debilitarnos. Nos hacen creer que el enemigo es el vecino, el de otra etnia o religión. Pero esa es la trampa. Mientras discutimos, otros ponen precio a nuestro cacao, deciden a dónde va nuestro petróleo y roban el futuro de nuestros hijos. La unidad panafricana no es solo un sueño antiguo o palabras bonitas para discursos. Es la única vía hacia la soberanía verdadera. Nada cambiará si cada nación lucha sola o si cada comunidad piensa solo en sí misma. Unidos somos inquebrantables. Separados, estamos condenados a pedir limosna a quienes nos explotan. Pensemos en la Unión Africana, un proyecto nacido para fortalecer la cooperación continental. Aunque aún enfrenta desafíos, su creación simboliza el anhelo de una África unida y fuerte. Imaginemos si esta unión se tradujera en políticas económicas conjuntas, en defensa común de nuestros recursos, en la promoción de una identidad africana orgullosa. El renacimiento africano no llegará de la mano de extranjeros ni de instituciones internacionales. Ningún país, ningún organismo, ningún salvador vendrá a regalarnos la dignidad que no reclamamos por nosotros mismos. La libertad se construye desde adentro, desde la conciencia colectiva y la decisión firme de nunca más aceptar la humillación ni la dependencia. Hoy debemos elegir. ¿Seguiremos dormidos, entregando nuestro destino a otros, o vamos a despertar y forjar una nueva África, unida y consciente? Si no actuamos ahora, nuestros hijos preguntarán qué hicimos cuando África nos necesitaba, y no podremos responder con dignidad. Se acabó el tiempo de las excusas. La historia espera a quienes se atreven. ¿Elegiremos la resignación o la acción transformadora? Este es el momento más urgente de todos. Ahora, la decisión recae sobre cada uno de nosotros. El futuro de África depende de nuestra capacidad de unirnos y actuar sin miedo. La revolución auténtica no se proclama en la televisión ni se encierra en discursos grandilocuentes. Comienza en el corazón, en la escuela, en el barrio, en la familia. Es en lo cotidiano donde se recupera la confianza y la dignidad que nos han querido arrebatar. La dignidad nace primero del amor propio. Ahora es el momento de rescatar nuestras lenguas, nuestras culturas y esos valores africanos que nos hacen irrepetibles. Si aprendemos a mirarnos con respeto, a hablar nuestras lenguas con orgullo y a celebrar nuestras tradiciones sin vergüenza, nadie podrá convencernos de que valemos menos. En Sudáfrica, tras el apartheid, se creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
no solo fue un ejercicio de justicia, sino un acto de reconstrucción de la identidad nacional. Sirvió para sanar heridas y mirar al futuro sin olvidar el pasado. La educación no debe ser solamente una escalera hacia un título, sino la herramienta para transformar nuestro destino colectivo. Enseñemos a los jóvenes que el conocimiento no sirve solo para obedecer, sino para cuestionar lo injusto y construir lo nuevo. Educar también significa aprender a pensar con libertad y a quererse a uno mismo. Cada persona, sin importar de dónde venga ni su situación, tiene el poder de ser arquitecto de su futuro. Esto empieza por rechazar la corrupción, tanto en lo pequeño como en lo grande, por pensar en el bien común y no solo en el propio. Si cada familia siembra libertad y autoestima, África verá nacer generaciones que se nieguen a ser manipuladas. No se trata de odiar al extranjero. El camino no es el rencor hacia quienes vienen de fuera, sino dejar atrás el desprecio hacia nosotros mismos y nuestros hermanos. La enemistad interna ha hecho más daño que cualquier presencia ajena. Es hora de romper ese ciclo. Construir la unidad significa crear redes, economías y proyectos africanos con cooperación real y orgullo continental. Imaginemos mercados donde artesanos de distintos países africanos comercian juntos, bancos que financian los sueños de la juventud local, asociaciones que resuelven problemas sin esperar la ayuda de fuera. Ahí comienza la verdadera independencia. La experiencia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, es un ejemplo de cómo la integración regional puede resolver desafíos comunes, como la libre circulación de personas y bienes. Si replicamos estos modelos y los adaptamos, el continente podrá fortalecerse desde adentro. Si no despertamos la conciencia y la acción local, si seguimos esperando que otros resuelvan nuestros problemas, otros seguirán decidiendo por nosotros y perpetuando nuestra dependencia. El precio de la resignación es ver nuestro futuro escrito en otros idiomas y en oficinas lejanas. El momento de actuar es ahora. Cada día de silencio fortalece a quienes desean mantenernos sometidos. La dignidad no se implora, se conquista y se practica en lo cotidiano. La historia nos ha mostrado el costo de la sumisión y la fragmentación. Pero el cambio real siempre comienza con una decisión valiente. Por primera vez en siglos, el destino de África descansa en nuestras manos. ¿Estás dispuesto a forjarlo? No es un reto simbólico, sino la responsabilidad de toda una generación. Nadie vendrá a rescatarnos, nadie repetirá la historia, ni llegará con soluciones mágicas desde fuera. Hoy, la balanza oscila entre el renacimiento y la ruina, y cada uno de nosotros tiene un papel crucial en este instante único. La independencia auténtica nunca será posible mientras sigamos divididos por fronteras impuestas, mientras la desconfianza y la resignación pesen más que la hermandad. No habrá dignidad para nuestros pueblos si aceptamos vivir esperando permisos o respuestas que no vendrán del exterior. La libertad no se compra con discursos ni promesas ajenas, sino con unidad, acciones propias y orgullo colectivo. Nuestros ancestros lucharon y cayeron para abrirnos paso, pero ahora la verdadera batalla está en la mente. La revolución que África necesita es primero mental y cultural, antes que política o económica. Solo reconociéndonos como hermanos y hermanas, con un destino común, lograremos romper las cadenas invisibles de la dependencia y la manipulación. La riqueza de nuestras tierras es inútil si la mentalidad de colonia persiste. Nuestro porvenir, nuestro nombre y la esperanza de millones de jóvenes africanos dependen de la elección que hagamos hoy. Resignarnos o levantarnos. Dividirnos o unirnos. No podemos permitir que se repita la historia de humillación y sometimiento. Es el momento de escribir un nuevo capítulo con dignidad, sin miedo, convencidos de que la grandeza africana nace de la fe en nosotros mismos. Costa de Marfil, África entera. La hora de actuar es ahora. El mundo nos observa, pero solo nosotros tenemos la llave de nuestro destino. No necesitamos pedir permiso para ser libres, ni esperar que otros reconozcan nuestro valor.
Somos la generación capaz de forjar la unidad y la libertad verdadera. Escoge el orgullo, la hermandad, la África que merecemos. ¿Y cómo comenzar? Aquí tienes pasos concretos. Primero, impulsemos la educación cívica y crítica en las escuelas, para que las nuevas generaciones comprendan la historia real de sus países y del continente, no solo la versión oficial. Talleres, debates, clubes de historia local pueden fortalecer la conciencia nacional desde la infancia. Segundo, fortalezcamos las cooperativas agrícolas y empresariales africanas. Por ejemplo, los productores de cacao pueden asociarse para negociar precios justos, invirtiendo sus ganancias en infraestructuras locales, en lugar de depender de intermediarios extranjeros. Tercero, promovamos el consumo de productos africanos. Si cada familia elige consumir lo propio, apoya a los agricultores, artesanos y empresarios locales, se crea una economía más fuerte y menos dependiente del exterior. Cuarto, exijamos transparencia y rendición de cuentas a nuestros líderes. Las plataformas digitales y las redes sociales pueden ser herramientas poderosas para vigilar la gestión pública y denunciar la corrupción. Participar en foros ciudadanos y organizaciones de base fortalece la democracia desde abajo. Quinto, cultivemos el respeto y la solidaridad entre comunidades. La diversidad de África es su mayor riqueza. Unamos talentos, saberes y culturas, promoviendo el intercambio y la colaboración más allá de fronteras artificiales. Sexto, aprendamos de otras luchas históricas. Por ejemplo, la independencia de la India, liderada por Mahatma Gandhi, demostró que la resistencia pacífica y la unidad popular pueden derrotar a un imperio. Nelson Mandela y Patrice Lumumba también nos enseñaron que el precio de la dignidad es alto, pero la recompensa es la libertad. Séptimo, invirtamos en ciencia y tecnología propias. Hay ejemplos inspiradores, como el desarrollo de aplicaciones africanas para agricultura, finanzas y educación. Al impulsar la innovación local, reducimos la dependencia tecnológica y creamos soluciones adaptadas a nuestras realidades. Octavo, celebremos nuestra cultura y arte. El cine africano, la música, la literatura y la moda pueden proyectar una imagen fuerte y positiva ante el mundo. Festivales, concursos y ferias culturales refuerzan la autoestima colectiva. Noveno, impulsemos un periodismo independiente y comprometido. La información veraz es clave para combatir la manipulación y el conformismo. Apoyemos medios locales y periodistas que defienden la verdad. Décimo, nunca dejemos de soñar con una África diferente. Los grandes cambios nacen de sueños compartidos y del esfuerzo cotidiano. Transmitamos ese espíritu a nuestros hijos y nietos, para que nunca duden de su valor ni de su derecho a decidir su destino. La historia no está escrita en piedra. Cada acto de dignidad, cada gesto de unidad, cada decisión de rechazar la injusticia, suma. Si logramos que millones de africanos despierten y se comprometan, ningún obstáculo será insalvable. Hoy, la pregunta sigue abierta. ¿Seremos libres de verdad? La respuesta depende de lo que elijamos hacer, aquí y ahora. No permitas que el miedo ni la costumbre escriban tu historia. La libertad, la dignidad y el futuro de África están en tus manos. Es hora de actuar.